¿qué tal? Soy Lupita Santa Cruz. Le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Hablemos de. En esta ocasión, nuestro invitado es el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien es Ombudsperson de Michoacán y quien le agradezco muchísimo la generosidad de su tiempo. ¿Cómo te encuentras hoy, presidente? Muy bien, Lupita, gracias. Gracias por la invitación y gracias a quienes nos acompañan del otro lado de la cámara. Estamos prácticamente en el cierre de tu periodo administrativo como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para hacer un recuento de lo que ha sido, pero también queremos iniciar con una entrevista de perfil y esto sería preguntarte desde tu propia definición, ¿quién es Marco Antonio Tinoco Álvarez? Fíjate que eso es bien importante. Si dijeran que, bueno, el trabajo empezó hace 4 años, sería una mentira. Yo empecé en el camino de los derechos humanos hace más de 40 años. Primero en el deporte y luego fue mutando. Obviamente no quería ser abogado. La vida me llevó a ser abogado. Pero lo más importante de todo esto es cómo funciona la familia, tu círculo cercano, amigas y amigos, y las instituciones a las que tú vas a brevar como conocimiento, cómo te van marcando y cómo te van orientando a determinadas situaciones. Por ejemplo, el hecho de ser abogado me ha ayudado mucho, sobre todo a entender la parte de la gente de a pie, de la ciudadanía. Para ser abogado no es llevar un expediente, un número de expediente, un número único de caso, una carpeta de investigación. Quienes nos hemos dedicado a la práctica privada tenemos la fortuna y el grave peso en nuestras espaldas de que lo que estamos haciendo puede lastimar una relación de una madre con su hijo, de un padre con su hijo, puede quitarle el patrimonio a una persona. Entonces lo que hacemos los abogados tiene un gran peso, no solo económico, sino también desde luego ético, moral y de valores en la sociedad. Esto es precisamente lo que me orilló estar el día de hoy aquí, participar, y bueno, también es algo que no se ha dicho. Antes de llegar al cargo, tuve la oportunidad de ser consejero en 2 ocasiones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es un cargo honorífico, y también ser miembro de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción, es decir, prácticamente 9 años sin cobrar un peso, trabajando precisamente para la sociedad, para el pueblo de México. Pero una formación profesional, ¿de cuántos años de siendo profesor de Derecho, por ejemplo? Yo empecé a dar clase en la Universidad de La Salle en 1996 y después de ahí tuve la posibilidad de estar en varias universidades del país y del extranjero, y en 2005 me incorporo como docente de asignatura a la Universidad Michoacana, en la que continúo hoy con permiso, precisamente dando clases relativas a los derechos humanos, derecho constitucional, derecho procesal, clínica procesal, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el Marco Antonio Tinoco profesionista, pero en la vida cotidiana soy alguien más que va por la banqueta caminando y que disfruta de los atardeceres y de los amaneceres, y también, ¿por qué no decirlo?, del ocio y del esparcimiento, porque precisamente la metodología de la investigación es para que hagas más rápido las cosas y que te permita más tiempo para que tú te dediques a ti mismo. Yo soy un creyente, por así decirlo, de que uno debe estar en paz con uno mismo, de que debe tener salud mental para poder dársela también a los demás. Entonces es muy importante que nosotros estemos en paz con nosotros mismos para que podamos en las instituciones derramar eso hacia la ciudadanía. Me decías que en tu formación como abogado, la empatía, ahora sí que la calidad humana, el vibrar con las injusticias, es algo que te fue formando, pero ¿eso te lo enseñan en las aulas, doctor? En mis tiempos sí. Ajá. Afortunadamente tuve profesores que me marcaron de por vida. Comentaba una anécdota precisamente hace algún tiempo, porque siempre les pregunto a quienes me acompañan en el aula que por qué decidieron ser abogados o por qué decidieron entrar a ser abogados. Claro. Y por allá una joven de Uruapan, hoy profesionista juez, la respuesta fue:
estaba en Epler o EPCA, no sé cuál de las dos preparatorias de la Universidad Michoacana, y dijo, mi profesor era una persona ya mayor, ya no litigaba, pero yo lo esperaba siempre porque era la jefa de grupo, y lo esperaba para saludarlo únicamente por cómo me dejaba oliendo la mano. Esto quiere decir que, bueno, los profesores transformamos vidas y damos también sentido a las orientaciones profesionales. Eso es algo muy importante. En el caso personal, tuve profesores, la licenciada Lupita Morales, el maestro Ignacio Burgoa, Carlos Arellano García, que era un hombre, era un tipazo, don Jorge Orozco Flores, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron, diría, demasiadas personas que me hicieron sentir el derecho. El derecho no son normas, el derecho son vivencias y generalmente son estilos de vida. Eso es algo muy, muy importante. Acompañar a las personas. Uno nunca va a sentir el dolor de una madre que es despojada de su hijo, eso es imposible, pero sí puede ser empático y sensible a lo que está sucediendo, y en ese sentido decirle qué se puede hacer y qué no es posible hacer, porque las personas lo primero que tienen derecho es a la verdad y a la justicia. Claro, eso por un lado en tu formación académica, pero también hemos tenido oportunidad de platicar, presidente, de quienes han sido tus jefes, y hay uno en particular del cual siempre hablas y platicas, pero creo que también contribuyó a tu formación profesional. Sí, fíjate que en los casos, digo, obviamente el licenciado Guillermo Santillán me formó con mesura, porque no era una persona formadora propiamente, pero después he tenido algunos otros jefes, unos muy recios, el licenciado Plácido Torres, por ejemplo, el doctor Federico González, que también fue mi jefe en un tramo, y todos han contribuido a que la perspectiva, todos han abonado a lo que hoy soy, por así decirlo. Claro. ¿Por qué? Porque me han dado herramientas, me han generado herramientas de vida para tener hoy la posibilidad de responder a necesidades en una organización como la Comisión de Derechos Humanos, que es sumamente compleja. Todos los días, les decía que venir a la Comisión de Derechos Humanos es muy similar a la película de Como si fuera la primera vez de Adam Sandler. Todos los días hay que levantarte, conocerla, enamorarla, casarte, tener hijos, dormirte y al día siguiente hacer exactamente lo mismo. Volver a empezar, sí. Te me adelantaste y es preguntarte, presidente, llegas a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ¿es lo que te esperabas? Fíjate que primero yo no me esperaba ser consejero, no me esperaba repetir, no era uno de los más favorecidos cuando se hizo el proceso de selección. Estuvo 2 años, casi 2 años acéfala la comisión. No era necesariamente mi meta, por así decirlo, llegar de presidente de la comisión. Se hizo y la verdad es que hemos tenido la posibilidad, ha habido un acompañamiento muy importante y un entendimiento muy profundo de la necesidad que tiene la sociedad michoacana del cumplimiento de los derechos humanos por parte del Ejecutivo, del titular del Estado, y eso nos ha permitido a nosotros crecer, nos ha permitido vivir en un entorno de colaboración, sí con incertidumbre, sí con retos, sí con áreas de oportunidad, porque también las instituciones hemos cambiado. Nosotros como Comisión de Derechos Humanos pasamos de un modelo eminentemente tradicional, recomendador, claro, a un modelo de inserción social, es decir, donde estamos codo a codo con la sociedad haciendo lo que ella nos mandata, porque ese es nuestro origen. Y eso no quiere decir que dejemos de hacer lo que tradicionalmente se hacía en las quejas. Que eran quejas y recomendaciones. Que eran quejas, medidas cautelares y recomendaciones. Hemos incursionado en los medios alternos de solución de controversias que ya estaban ahí en la ley, pero que estaban muy en ciernes, y también en las prácticas restaurativas y sobre todo en la concientización de la población de que los derechos humanos no son una norma, sino un estilo de vida, porque se deben respetar desde casa. Claro. Los respetos, que es la parte que no quieren ver, inician en nuestros círculos sociales más cercanos. Llegas y encuentras esta comisión acostumbrada
a que se emitían recomendaciones como una forma de dar un coscorrón al funcionario público que no quería acatar o que había violentado, que se comprobaba que había violentado un derecho humano. Llegas tú e implementas un nuevo modelo de gestión. ¿De qué se trataba este modelo de gestión? Fíjate que cuando llegamos, primero, bueno, también debo decir que los presidentes tenemos muchas tentaciones. Ajá. Y esas tentaciones, pues pueden ser llegar a una Secretaría de Estado, a un curul, y ambiciona, es ambición. La verdad es que no es cierto. Quien ha sido presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos, lo más que puede aspirar es a repetir en el cargo. ¿Por qué? Pues porque a la sociedad siempre le falta que uno haga cosas y para el poder uno no representa la comodidad, claro, o el acompañamiento que quisiera. Entonces es muy complicado el claro, rol de defensor de los derechos humanos, porque hay que visibilizar lo invisible, hay que gritar por quien no tiene voz, y eso a veces no gusta mucho. Pero aparte de esto, ¿cómo la encuentro? Bueno, la encuentro con grandes retos, con retos financieros, por un lado, con una autonomía mermada, porque al presidente de la comisión le pagaba gobierno del Estado, el cheque era de gobierno del Estado, era centro gestor la Secretaría de Finanzas y Administración. Por otro lado, con compañeros y compañeras sindicalizadas del STASPE, eso por un lado, en materia administrativa. Dos, con un modelo todavía de pago a las y los compañeros internos, donde se les pagaba el salario base y la compensación garantizada. Hoy eso ya no existe. Sí debo yo reconocer también que el gobierno del Estado ha sido muy sensible a esto y nos permitió migrar a un sistema donde todo lo que nos daba el Congreso del Estado caiga a la cuenta de nosotros, porque no caía. Lograr la independencia financiera o económica. La autonomía financiera, así es. Que eso te permite cierto margen de maniobra. También debo decir, fui consejero en el periodo anterior y a partir de septiembre era muy complicado que llegaran las administraciones de todos los rubros, le llaman capítulo 1000, 2000, 3000. En materia administrativa es muy complicado manejar una institución. Hoy, a partir de que tuve la oportunidad de estar acá, debo decir, el gobierno del Estado no tiene ningún retraso ni ningún rezago, prácticamente, puede ser de días, pero no nos ha dejado de administrar, y en aquel entonces arrastramos las administraciones y tuvimos que hacer movimientos muy profundos precisamente para tener esto. Hay un dicho de un alcalde por acá de Tierra Caliente: hoy lo que se pide en el mes se gasta en el mes. Antes no era así, llegábamos al año siguiente con sobregiros y con economías que no eran reales. Eso es muy, muy importante, eso en materia administrativa, pero también en el fortalecimiento institucional. Bueno, pues tenemos 22 personas certificadas por una empresa en resolución pacífica de conflictos. La semana entrante vamos a dar a conocer el egreso de 19 personas servidoras públicas que hicieron su maestría en Derechos Humanos y Conflictos Internacionales en la Universidad de Alcalá de Henares. Le hemos metido porque creemos que lo que nosotros invirtamos en el personal de la comisión siempre redundará en beneficio de la ciudadanía. Otra cosa, hemos abierto los espacios. Este modelo de gestión no es un modelo que nosotros hayamos inventado. Cuando yo llegué, el presidente de Jalisco en aquel entonces, el doctor Alfonso Hernández Barrón, me invitó, me mostró este modelo de gestión y nosotros lo hemos ya bajado a ras de tierra tal como funciona. Es un modelo de triple hélice donde tenemos cultura, gobernanza, defensa y fortalecimiento institucional en medio. El fortalecimiento institucional es la parte administrativa y cómo funciona para que la ciudadanía vea que cada peso que nos da a nosotros, gobierno del Estado, la Federación, tiene una acción y una persona a quien se le destinó ese peso. Eso es algo muy importante. Lo que hemos hecho con este modelo es hacer una caja de cristal donde se avienta el dinero y se ve qué mano lo toma. Eso es algo muy, muy importante, porque tenemos también nosotros somos
somos revisados por Auditoría Superior de Michoacán, por la Auditoría Superior de la Federación, por transparencia. Entonces, lo que necesitamos es eso, que la ciudadanía tenga confianza. Puede que no nos salgan las cosas, quizás, pero sí de que ese peso está llegando a ras de tierra. ¿De qué le sirve a la gente ese nuevo modelo de gestión? Porque hubo muchas críticas al inicio de tu administración o de tu gestión porque decían, es que casi no hay recomendaciones. ¿De qué le sirve a la gente haber tenido este cambio? ¿Y para qué quieres un puño de papeles para meter al boiler? Ahora lo que hacemos, ejemplo, si llega una persona que el sistema de agua potable le está cobrando mucho dinero porque le está generando una cantidad de metros cúbicos que no tiene, el orientador, la persona de primer contacto se levanta, va, y en ese instante, con los funcionarios de LOAPAS, queda resuelto el problema. Hablamos y en ese instante, por ejemplo, un tiempo que había muchos agujeros en alguna ciudad, hablamos y en ese momento fueron a taparlos. Es decir... O un enfermo, presidente, si tienen un familiar enfermo, ¿de qué le sirvió una recomendación 4 años después? Muerto. Exactamente, muerto, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, una investigación, es que no me quieren recibir documentos o no me quieren recibir para presentar una denuncia, bueno, pues lo hacemos de inmediato y en ese instante se hace. Lo que estamos caminando es a un modelo de prevención y de concientización de las autoridades, de que tienen que cumplir el principio de legalidad y que tienen que abrir las puertas y salir de los escritorios, dejar de ser una burocracia más y andar a pie con la gente. Y de otorgar justicia a la gente. Teníamos un problema grave, grave, lo tenemos aún en México, no lo hemos corregido, nosotros mismos no podemos ir a todas las regiones como quisiéramos, deberíamos estar en todas las regiones. Tenemos un grave problema en México de acceso a la justicia. Claro. Y justicia entendida en su sentido amplio, no solo el acceso a los tribunales, es decir, de que a la gente se le dé lo que le corresponde. Y esto es lo que estamos haciendo, empezar a aceitar la máquina para que las autoridades sean sensibles, ¿no? Recién ayer platicábamos con la sociedad civil y decían, bueno, es que están las filas y no los atienden en X dependencia, y le decía, bueno, es que lo que necesita el funcionario es traer a su mamá, a su abuela, a su esposa, a que hagan esas filas y a que las traten como los traten, porque si no, no nos sensibilizamos. Yo creo que ese es el acceso a la justicia, volver a un trato matriarcal o patriarcal, o conjunto matriarcal y patriarcal, de la ciudadanía. Una función importante de las defensorías del pueblo es que contribuyen a la pacificación de un país. Lo hemos platicado contigo. Es necesario. A ver, nosotros no debemos contribuir, sino debemos gestionar la paz. Okay. Que son 2 tipos de paz. Hablaban el otro día en la presentación de un libro, la negativa y la positiva. La negativa, bueno, pues es no me peleo, aunque no te hable. Y la otra es la positiva, ¿no? De construir ciudadanía, de abrazarnos, de tener lazos. Esa es una función principal, no solo de las defensorías. Nosotros, las defensorías, deberíamos estar concientizando a los demás órganos de gobierno para que vayamos juntos todas y todos. Si tú me dijeras, ¿qué somos nosotros en un sándwich? Las defensorías somos como la mayonesa o la crema o el catsup o lo que te guste ponerle. No somos ni el pan, no somos la lechuga, no somos el jitomate, no somos el jamón ni somos el queso. Solo somos instancias amalgamantes. Nosotros tendríamos que ir, si habláramos de un automóvil, nosotros tendríamos que ser el 4x4, que no funciona salvo cuando se empantana el automóvil. ¿Qué le duele a los michoacanos? Hoy nos duelen cosas. Yo creo que también, a ver, es que también son como periodos, ¿no? Nos quejábamos de trabajo, hoy el mundo es uno. O sea, yo recuerdo cuando estaba allá en mi primera adolescencia y decían, wow, va a haber noticias 24 horas, el sistema ECO. Ajá. Y decían, ¿cómo? Si las noticias solo se dan a las 9:30 de la noche con el señor aquel de los audífonos. Con Jacobo Saludos. Sí, bueno, no quería decir el nombre. Pero este mismo señor y sus colegas hicieron este sistema de noticias ECO. Hoy, no hay un sistema de noticias porque las redes sociales nos han acortado
todo. Entonces sabemos lo que está sucediendo del otro lado del mundo en tiempo real. Nadie puede esconderse, ninguna autoridad puede decir, no aventé a la persona, no hice esto, porque ahí está en las redes. Sí, claro. Entonces, y esto nos obliga a nosotros como defensores. Antes decíamos, no, bueno, derecho a la justicia, y nos la podíamos pasar 4 años en derecho a la justicia, o en discapacidad, o en lo que quisiéramos. Hoy las agendas, las 17 ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, tienen que trabajarse paralelamente, entonces tenemos más actividad y más cosas que hacer. ¿Cuáles serían los logros que tú pudieras enumerar o reconocer de tu administración? Son 2, el administrativo, obviamente, claro. la estabilidad financiera, en la que ya dije, colaboró mucho el gobierno del Estado, muy sensible de las necesidades de la institución, particularmente el titular del Ejecutivo, el maestro Alfredo Ramírez, y por otra parte, el crecimiento y la profesionalización de la institución. Hoy no tenemos en la institución, no nos guiamos por sentimientos, sino con estándares. Tenemos un sistema que nos está midiendo todo, pero también vamos a ver personalmente cómo están las cosas, cómo se sienten, de qué manera, porque incluso nosotros mismos como funcionarios tenemos grandes resistencias al cambio. El otro día que teníamos un evento de talla baja, una colaboradora de aquí decía, es que yo no estoy de acuerdo en que los baños sean mixtos. Le dije, a ver, no es que se vaya a meter hombre con mujer, o sea, hay incluso hoteles aquí en Morelia o en otras partes donde los baños son indistintos. Allá tenemos que caminar, es decir, nosotros mismos en la institución tenemos grandes inercias y resistencias a los cambios que está sufriendo el mundo. ¿Cuál es la agenda que queda pendiente en materia de derechos humanos para Michoacán? Yo creo que había 2 agendas que traíamos un poquito suelta, medio ambiente e infancias. Últimamente las hemos estado recuperando. La verdad es que cada agenda también requiere de una gran cantidad de inversión pública, por así decirlo. Sí nos falta todavía en el presupuesto crecer. Necesitamos crecer por lo menos a 140 millones de pesos al año. Nos falta estar en regiones de alta necesidad, como es Coahuayana, Aquila y Aguililla, acá para Puruándiro, al otro lado acá para Tacámbaro. Entonces, ¿para qué? Para tener personas que estén ahí. Porque no es lo mismo estar en las redes que estar ahí y hacer rondas, ¿no? Y saber qué es lo que está pasando. Siempre es muy importante tener un punto de contacto. Y eso requiere, pues, inversiones públicas. Esos serían los pendientes que nos llevaríamos, pero también lo que hicimos, dejamos estabilidad financiera. Decía, como el alcalde de Tierra Caliente, hoy lo que llega se gasta. No nos traemos del mes anterior ni del año anterior. Tenemos estandarizados los salarios y estamos caminando hacia un modelo de gestión donde todo se sepa. Y en grupos prioritarios, ¿qué temas quedan pendientes? No sé si desplazados, periodistas, defensores del medio ambiente. Yo creo que en periodistas ya estamos caminando con gobierno del Estado. Teníamos ahí un hueco grande. Entiendo yo que la nueva jefa de departamento está haciendo un esfuerzo. Nos falta una ley moderna, por un lado. En materia de desaparecidos, nos falta la ley estatal, aunque se trabaja muy intensamente, nos falta la ley estatal. Obviamente hay un tema que sí quiero ser muy puntual y que ayer precisamente comentaba contigo. No todo se resuelve con el derecho penal, a veces hay sanciones civiles o administrativas muy interesantes que nos pueden ayudar bastante. Tenemos que meterle más a agua y medio ambiente. Esto es, y yo no veo soluciones hoy que nos permitan hacer eso. Necesitamos empezar forzosamente por agua. Ya no es posible en pleno siglo XXII o en el albor del siglo XXII que sigamos regando rodado, dicen ahí en las regiones agrícolas. Están los grandes canales y solo le abren las compuertas. Nosotros vemos que en Israel, por ejemplo, se gasta en más o menos medio litro en 1 metro cuadrado. Tenemos que tecnificar el campo. Esto lo estamos haciendo prácticamente desde Lázaro Cárdenas en 1940 y no hemos logrado tecnificar nuestro campo porque se nos va a acabar el agua. 2,
no veo una intención interesante en los organismos de agua potable y alcantarillado de tener redes que no tiren tanta agua y que recuperen las aguas grises y las aguas pluviales. Esto es ya urgente en México, porque el agua y la energía son el futuro de todas las naciones. Lo estamos viendo hoy con nuestros países del norte, que es lo que está en juego, Estados Unidos y Canadá, y con nosotros, energía y agua. Entonces necesitamos producir más energía y reservar más agua y cuidar la que tenemos. Eso es muy importante, tecnificar el campo y modernizar nuestros sistemas de distribución de agua y la recuperación del agua, ¿no? Dos últimas preguntas, y esta es algo que me viene saltando en los últimos tiempos. ¿Los derechos humanos tendrán que evolucionar hacia garantizar el empleo de los humanos? Me refiero con todo lo de la inteligencia artificial, que estaba viendo en estos días una revista de Europa de modelos donde ya no utilizaron personas, ya fueron creados modelos, decían ellos, perfectos con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa ahí? ¿Tú cómo ves este tema? Yo creo que en el futuro vamos a volver a lo rural, Lupita. Y yo creo que los aparatos, redes, inteligencia artificial, son unas herramientas, nunca pueden ser o sustituir al ser humano. Sí es un gran reto, porque es como cuando sucedió el tacón de clavo. ¿Tú hoy ves a muchas mujeres usando tacón de clavo? No. Pero en aquel entonces todos lo usaban. Ok. ¿No? Sí. Yo creo que la inteligencia artificial hoy está viviendo su boom. Tendremos 10 años así y luego volverá la calma. Ok. Cuando empecemos a ver los errores y cuando empecemos a ver que no nos pasa algo con los cyborgs, como en Terminator, ¿no? Que la propia inteligencia se vuelva contra nosotros y nos destruya. Entonces, yo creo que son herramientas, tenemos que utilizarlas, pero sí necesitamos caminar. Dijiste algo muy importante, y que es con lo que me quedo. Necesitamos hoy en México y en el mundo garantizar rentas universales. Solo Finlandia lo tiene. Cada ciudadana o ciudadano finlandés, cuando nace, tiene garantizado un ingreso estandarizado y por lo tanto el acceso a la justicia, el acceso al trabajo, o a decidir no trabajar porque el gobierno, o sea, el gobierno tiene que garantizar que cada mexicana, cada mexicano o cada extranjera o extranjero que entra a nuestro país tenga esta renta universal. Y con esto me refiero a salud, educación, vivienda, esparcimiento, seguridad social, que también tiene que ver con actividades alternas para llegar a lo que nosotros nos haga felices, ¿no? Antes el Seguro Social lo hacía, lo ha dejado de hacer. Tú recordarás hace 20 años, bueno, pues te daba una semana al mes de vacaciones, te daba clases de pintura, costura, tenía auditorios, canchas de fútbol en todas sus sedes. Es decir, tendríamos que caminar hacia ese modelo, no solo de salud, sino de seguridad y prestaciones sociales. ¿Te vas satisfecho? Me voy contento, pero con pendientes. Soy... ¿Perfeccionista? No, soy muy autocrítico. Me decía Cristina Cortés, me decía, no seas tan duro contigo mismo. Le dije, bueno, pues entonces si te pagan y no eres crítico, pues entonces no lo cobres, ¿no? ¿Qué sigue para Marco Antonio Tinoco Álvarez? Yo creo que un remanso de paz, estar tranquilo unos días y luego pensar hacia dónde tendríamos que caminar desde la docencia y desde la actividad de los derechos humanos, porque esto, obviamente vuelvo a la práctica privada. Eres docente e investigador. Sí, y aparte vuelvo a la práctica privada, ¿no? Entonces hay que pensar hacia dónde vamos a caminar con algunas organizaciones de la sociedad civil, donde ya en estos 4 años hemos echado el ojo que hay grandes retos sociales en las microcomunidades. Desde allá hay que hacer semilleros. Les decía, bueno, tenemos que generar la autoproducción, tenemos que caminar forzosamente en esto del agua, la alta tecnificación, pero también a las sociedades rurales de producción autónoma. Esto es algo que tenemos que hacer y tenemos que vincular a las instituciones de educación superior con esas microrregiones que lo necesitan, porque los grandes capitales no lo ocupan, pero las universidades tienen que salir de sus aulas a darle servicio. Acá hablaba yo, por ejemplo, un centro de trasplante
de embriones bovinos, caprinos, y que en una sola generación tenemos vacas, cabras, ovejas de una naturaleza, de una genética diferente, y no lo hemos hecho a pesar de que tenemos todo. Además, finalmente eres, no sé si llamarlo creador de conocimiento, me refiero a toda esta también amplia gama de libros, que ya no hablamos de eso, pero también una forma de contribuir al conocimiento. Fíjate que en eso, más que generador del conocimiento, ¿cómo me concibo? Como un gran recopilador. Okay. Porque los libros que hemos recopilado aquí, en la realidad, ¿qué es lo que debe tener el investigador y qué es lo que ha perdido el investigador? Observación. Entonces, de repente, pues ve uno un modelo como el de Territorios de Paz que están iniciando en Durango y que ha funcionado y que funciona muy bien y que hay que cerrar las pinzas, ¿no? O sea, es el modelo, servicios, psicología y talleres de escucha y de paz, producción y centros de recuperación de adicciones. Entonces, para cerrar las pinzas, ¿no? Porque es muy padre venir a dar una conferencia, y esto lo trae la doctora Carla Obregón, pero también hay compañeras o compañeros que trabajan muy bien con organizaciones de la sociedad civil, el caso de Nacheli en la Ciudad de México, o hay quien trabaja muy bien todo lo que es seguridad pública, como es Namico, entonces, en Veracruz. Entonces, las y los compañeros lo van nutriendo a uno de qué hacer, y las experiencias que han vivido y que no se habían escrito es lo que hemos estado escribiendo, recopilar, obligar. Luego uno tiene bien poco tiempo, les decía, hijo, me van a poner a escribir y me tardo 2 meses en 4 cuartillas, porque aparte pierdes práctica. Entonces, estos grandes modelos que ahí están y que se han ido perdiendo, por ejemplo, los 12 pasos de alcohólicos o de narcóticos anónimos, los centros de integración juvenil, los centros comunitarios, todo esto funcionó y de repente se olvidó. Entonces, es lo que hemos estado como trayendo, porque también es parte de los derechos humanos. Tú lo decías hace un momento, estos modelos ayudan a recuperar el tejido social y por lo tanto a construir paz. Pues con esto nos quedamos, presidente. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta entrevista y pues gracias por todo. No, gracias a ti, Lupita, gracias a quienes nos acompañaron. Gracias a usted, nos vemos en la próxima.